Fíjate que el día de hoy estaba yo pensando todo lo que Dios ha hecho durante este tiempo. Sí, durante este tiempo que hemos estado en pláticas, durante este tiempo que Dios me ha permitido vivir, que Dios me ha permitido ir caminando junto a Él. Fíjate, el día de hoy, como te había comentado, he querido ir a la hacienda, quiero regresar a la hacienda, a ese lugar maravilloso donde Dios me habló, donde Dios me, me dio un caminar específico, ¿sí? Me dio mi llamado, realmente el ministerio donde tenía yo que trabajar. Y me estaba acordando ahorita, porque muchas veces a mí se me dijo, sí, cuando yo comentaba que hablaba con Dios, cuando yo comentaba lo que Dios me decía, muchas personas me decían que pues eso no, primera de cuenta, la gente que no sabía de lo espiritual me decía que eso no era cierto. La gente que sabía de lo espiritual decían que cómo sabía yo que realmente quien me estaba hablando era Dios, ¿sí? Entonces el día de hoy que me puse a escribir muchas cosas de las que traía yo medio guardadas, sí que me puse a preguntarle a Dios y a preguntarme, y Dios me estaba preguntando a mí para sacar todo eso que traíamos dentro. Me puse a escribir y a comentarle a Dios cuáles eran mis dudas, el por qué yo no tan fácilmente hablo con la gente, ¿sí? El por qué yo no tan fácilmente me acerco a las personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente yo me he retraído un poquitín de todas las personas. Si las personas no me hablan, yo por lo regular no hablo, soy más seca, más callada. Pero le preguntaba yo a Dios a qué se debía esto, por qué esta situación, ¿no? ¿Por qué me sentía molesta? ¿Por qué me sentía yo en cierta forma enojada? ¿Qué es lo que estaba pasando? Y Dios ha venido hablando conmigo durante esta semana, ha venido enseñándome, ha venido inquietándome también por muchas otras cosas. Y que lo que Él me mostraba era que había muchas dudas dentro de mí. Pero yo le preguntaba a Él, ¿por qué de mis dudas? ¿Por qué, Señor? ¿Sí? ¿Qué es lo que ha pasado o por qué se han venido esas dudas? Muchos de nosotros, a veces, cuando hemos querido creer a Dios, ¿sí? Independientemente de creer en Dios, creerle a Dios, muchas veces nos topamos con personas que nos alejan de esa fe, de esa creencia, a veces sin que ellos mismos lo sepan. ¿Por qué? Porque te empiezan a poner dudas en tu corazón, te empiezan a poner dudas en tu mente. Si tú tienes la fe de decirle a Dios, bueno, Señor, mira, me está pasando esto, y ya tú le empiezas a platicar. A veces las personas te dicen, ¿y cómo sabes que es Dios? Con suerte y son tus emociones, con suerte y son tus propios pensamientos. Y algunos más llegan al momento de decirte con suerte y es el enemigo el que te está hablando. Y yo le preguntaba, oye, eso a Dios, ¿sabes qué, Señor? ¿Por qué empecé a dudar de lo que tú me hablabas? ¿Por qué es esa situación? Y Dios me mostraba que había permitido que muchas personas me ¿cómo decirte? Me quedé con muchas cosas de que las personas me decían, ¿sí? Con muchas dudas de las demás personas que no creían, ¿sí? Entonces le decía yo a Dios, bueno, al principio, al principio mi caminar con Dios, cuando empecé allá en la hacienda por el 2008 más o menos, nuevamente me fui acostumbrando a hablar con Dios.
Nuevamente me fui trabajando mi fe en ese tiempo. Y a pesar de las cosas así que me decían ahí en el grupo, empecé a sacar todo lo que no era digno de Dios en mí. Empecé a entregar todo aquello que a Dios no le gustaba, como eran los resentimientos, como era el enojo, como era la soberbia tan fuerte que traía, el orgullo, ¿sí? Y Dios me fue tratando, me fue enseñando que a veces lo que a nosotros nos pega más es el hecho de que cuando tú te sientes herido es porque hieren tu ego. Te hieren porque tú pones las expectativas en el ser humano, mas no pones las expectativas en Dios, ¿sí? Te hieren porque tú quieres hacer las cosas de acuerdo a tu criterio, de acuerdo a tu conocimiento, de acuerdo a tu forma de pensar. Pero realmente no es así, ¿sí? Eso nos enseñamos nosotros con las doctrinas del mundo, la lógica y el razonamiento, ¿sí? Y nos enseñamos que todo tiene que ir un paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Si salimos de ese tipo de cuestión, de ese tipo de metodología, como que nos sentimos inconformes, nos sentimos mal. Entonces, tanto traía yo de conocimiento tenía conocimiento de sugestión, de autosugestión, de manipulación, tenía conocimientos también de autoestima, ¿sí? De superación personal, traía muchas cosas, muchas doctrinas del mundo, donde dicen que tú tienes que ser, tú decides, tú crees, tú piensas, tú haces, ¿sí? Y a Dios no lo toman en cuenta. Entonces todo esto que se te viene mezclado, cuando tú te presentas, cuando se presenta ese momento de tu despertar espiritual, tú quieres llevar todo eso de acuerdo a cómo te han enseñado en el mundo, cómo has pensado que es lo correcto. Pero esto no es así. Esto en el mundo espiritual no es así. Lo primero que tienes que enseñarte para que tú camines en un mundo espiritual es a desaprender lo aprendido, a saber que muchas personas que están en el mundo físico, que están en la situación materialista, que están en doctrinas de lógica y razonamiento, todo lo espiritual para ellos es una locura. Tienes que desaprender lo aprendido. ¿Qué significa esto? Que todo ese conocimiento que traías, tienes que irlo poco a poco cambiando, ¿sí? Y amoldando al mundo espiritual. Que a lo mejor tú decías, bueno, lo principal para mí es el dinero. Y ahora que tienes que entrar al mundo espiritual donde el dinero no tiene valor, ¿sí? Te sirve, pero no es lo principal en tu vida, sino lo principal por sobre todas las cosas es Dios. Y si tú te abandonas completamente a Dios, Dios te va a ir enseñando, te va a ir fortaleciendo, te va a ir dando lo que necesitas. Que los niveles de riqueza en el mundo valga, sí, en las doctrinas del mundo, no son igual que el nivel de riqueza de la doctrina espiritual, del mundo espiritual. ¿Por qué? Porque tú en el mundo, ¿sí? Tú en la vida física, por decírtelo así, tú tiendes mucho a obtener, a querer, a seguir con la moda de, pues tiene que ser todo del año. Si traigo cosas viejitas, pues ya no entré en ese mover, ¿sí? ¿Cómo se dice? De la moda, etcétera. Tú tienes que ir cambiando, cambiando como van.
sacando modas, como van pasando situaciones, ¿sí? Tú te tienes que enseñar a ser más materialista, más, ¿cómo te diré? Tienes que buscar más la prosperidad económica que tu prosperidad espiritual, que tu paz emocional. A ti lo que más te debe de importar en el mundo es tener cosas materiales. Cuando entras al mundo espiritual, cuando se viene todo ese cambio, muchos de nosotros no entendemos. Muchos de nosotros queremos seguir haciendo lo mismo en lugar de empezar a desaprender lo aprendido. Entraban en mí muchas dudas. ¿Por qué? Porque al principio de cuentas no es tan fácil dejar un mundo donde todo es lo económico, lo material, ¿sí? Donde todo es para mí, para mí, para mí, para mí. Por otro, donde lo importante es Dios, tu paz espiritual y el servicio a otros. Uno empieza a decir, bueno, ¿por qué tengo yo que ser diferente a los demás? ¿Qué es lo que está pasando en mí? Ok, acepté a Jesús, acepté que me diera la salvación, pero ¿por qué tengo que dejar mis cosas? ¿Sí? De buenas a primeras. Y me acordaba de esa vez que le dijo el rico a Jesucristo, ¿sabes qué, Jesús? ¿Cómo puedo seguirte? Y Jesús le dijo, bueno, y le empezó a nombrar los mandamientos, honrarás a tu padre, te portarás bien, etcétera, etcétera, ¿no? Y el rico decía, no, pues todo eso lo he cumplido, todos los mandamientos y las ordenanzas que me han dado lo he cumplido. Y le dice Jesucristo, todas tus riquezas, repártelas entre aquellos que lo necesitan y sígueme. Y ahí es cuando el rico se puso triste. Como todo eso que había amasado, sí, que había juntado, que había hecho durante su vida, lo iba a regalar a los demás, ¿sí? No era lógico, no era razonable, no estaba de acuerdo, ¿sí? ¿Por qué los otros no trabajan como yo trabajé? ¿Por qué los otros no hacen lo que yo hice? ¿Sí? Muchos empezamos con esa duda. Bueno, Señor, ¿por qué tengo yo que cambiar? ¿Por qué no cambian los demás? ¿Sí? Y más si, por ejemplo, somos los primeros que entramos al mundo espiritual, que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, más se nos vienen esas dudas. ¿Por qué? Porque empiezan los ataques desde la misma familia. Nos empiezan a decir, ay, sí, tú pareces aleluyo, ay, no, sí, pues ya te vas a retirar, ay, no, sí, pues ya no tomas, ya no vas a fiestas, ya no bailas, ya, ¿sí? Ellos empiezan a ver todo aquello que ellos no quieren dejar. Entonces, empiezan las dudas en nosotros, ¿estaré haciendo bien? No, pues de aquí hasta que yo me muera, pues falta mucho. Puedo seguir haciendo mis cosas, puedo seguir viviendo como vivía, ¿sí? Pero aquí entra una pequeña duda, ¿sí? Y yo te lo daría para que tú lo pienses. Si te llegaras a morir mañana, qué cosa que Dios no lo permita, ¿qué te llevarías? De todo lo que ahorita tienes, de todo lo que has sacrificado, de todo lo que has hecho, ¿qué te llevarías? Muchos de nosotros hemos sacrificado a la familia porque tenemos que estar trabajando, trabajando, trabajando para seguir obteniendo y obteniendo cosas materiales, ¿sí? Que ya te invitaron, que ya te dijeron, oye, este es el último celular del año, ¿sí? Y ahí vas por el celular. Oye, mira este carro del año, y ahí vas, ¿sí? No, mira, saca tu tarjeta de crédito, te puedes comprar esta televisión, te puedes...
y vamos y nos preocupamos por eso. Y ya posteriormente traemos mucho problema porque no tenemos dinero, ¿sí? Porque ya no tenemos ese dinero. Entonces nos empezamos a presionar y a presionar y a presionar y decimos, bueno, pues no dijeron, y más si te dijeron que si tú te entregabas a Dios, Dios te iba a prosperar en todo. Y lo primero que haces con una mente de mundo es economía, ¿sí? Ah, no, pues si yo acepto a Cristo, Cristo me va a dar todo el dinero que yo necesito. Cristo me va a cubrir todo lo que yo necesito. Cristo va a hacer todo lo que yo quiera. Lo agarramos a Dios como una lámpara mágica que tiene que cumplir nuestros deseos en el momento en que decimos como nosotros queremos y como nosotros pensamos, ¿sí? Y eso es porque te forjan una idea que no es la correcta. Cuando aceptas a Cristo, Dios no te dice, no te está hablando de la situación material. Dios te va a prosperar primeramente, como dicen, primero te va a prosperar como prospera tu alma, tu espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que primero tienes que prosperar en tu espíritu. ¿Cuál es la prosperidad del espíritu? La fe. El seguir confiando cada día más y más y más en Dios. El hacer oídos sordos a lo que viene del mundo. ¿Sí? Una de ellas es el hecho de que, ¿a poco vas a cambiar tu vida? ¿A poco ya no vas a bailar? ¿A poco ya no vas a tomar? ¿A poco ya no te vas a ir ya no te vas a ir aquí y allá y más allá? Sí. Eso es a lo que tienes que cerrar los oídos, porque empiezan las dudas en tu vida, empiezan las dudas a estar en tu mente y de la mente se bajan al corazón y del corazón vienen las actitudes también. Empieza a afectarte y afectarte. Fíjate, cuando yo empezaba, yo no entendía, no le entendía a Dios y me enojaba, palabra que me enojaba muchísimo, porque decía, bueno, ¿por qué los demás tienen esas actitudes de burla, de menosprecio? ¿Por qué me hacen enojar tanto? ¿Por qué me critican tanto? ¿Por qué se vienen en contra de mí? ¿Sí? Si yo con ellos ni me meto. Al contrario, que digan que les estoy haciendo el favor de ayudarles. ¿Sí? Fíjate, ahí entra también el ego y la soberbia que sigues trayendo del mundo, porque no entiendes que el ser cristiano, o sea, seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, hijo de Dios, no hablo de una religión, sino de una forma de vivir, ¿sí? El hecho de que tú estás apegado a Dios, tienes que tener la imagen y semejanza de Dios. Dios es un ser espiritual, Dios es un ser, ¿sí? En el cual se mueve en un mundo espiritual, no en un mundo físico. Por eso, cuando a ti te dicen que, no, siembra o ofrenda o da dinero para que Dios te dé más, eso no es cierto, ¿sí? Jamás Dios te va a atar a algo material, porque eso no es lo correcto. ¿Sabes lo que significa ofrendar, dar el diezmo, sembrar? Es el hecho de que tu corazón se enseñe a quitarte lo codicioso y lo ambicioso, el ser avaro con la gente. Cuando Dios te dice que des, que ofrendes, Dios dice de acuerdo a tu corazón. ¿Qué es lo que pasa? Que vas a dar de acuerdo a cómo tu corazón vaya trabajando con el desapego a lo material. Te vas a enseñar que Dios es el dador de todo lo que tú tienes. Por tanto, si tú necesitas, de acuerdo a cómo prospere tu espíritu y tu alma,
tu espíritu y tus emociones, Dios te va a ir prosperando, ¿sí? Nunca Dios dijo de acuerdo a cómo prospere tu mundo económico, ni tu mundo físico o tu mundo material. No. Te dijo de acuerdo a cómo prospere el espíritu y tu alma, ¿sí? ¿Por qué? Porque como vas trabajando, el hecho de dar, el hecho de ofrendar, el hecho de sembrar, el hecho de quitarte algo tuyo para darle a los demás, ¿sí? Ahí es donde vas a sentirte más tranquilo, más a gusto de ofrendar a aquellos que lo necesiten. No sé si te ha pasado, a mí a veces me pasaba mucho eso de que pedían dinero en la calle y luego les decía yo a Dios, oye Señor, ¿cómo le voy a dar dinero? ¿Sí? No, pues mira, se lo va a gastar en alcohol, se lo va a gastar en drogas, no va a comer, no va, ¿sí? No se va a gastar ese dinero en comida, sino. Y empezaba yo a criticar antes de dar. Y más cuando me fijaba yo en el metro, que en el transporte colectivo del metro, que había personas que se fingían ciegos, que se fingían que andaban mal de sus piernas, ¿sí? O que, por ejemplo, luego con cierta situación así medio fastidiosa les daba a aquellos que estaban enfermos de alguna parte de su cuerpo, ¿sí? Y te digo con forma medio fastidiosa porque seamos honestos, hay momentos en que nada más das por decir, ay, pobre cuate, ahí está, para que ojalá se vaya, pero más despectivo que con amor, la verdad, ¿sí? A veces nosotros, o para que no nos estén fastidiando, les damos una moneda, pero nunca damos una bendición con esa moneda, o nunca le pedimos a Dios, Señor, sácalo de aquí, cubre sus necesidades, ayúdale, ¿cómo te diré? Muéstrale, hazte presente en sus vidas, porque nos es más fácil de agarrar un peso y ahí está, para que no me estés fastidiando, ¿no? Perdón. Y no es esa la forma de dar. La forma de dar es de lo que te salga de corazón, dalo. Si de corazón y alegre, tranquilo, feliz vas a dar un peso, da un peso. Si alegre, feliz, tranquilo vas a dar más, da lo que te salga de tu corazón. Mira que Dios ve tu corazón y te bendice sobre ello. ¿Por qué? Porque está viendo cómo prospera tu alma, está viendo cómo salen las cosas de tu corazón. Dios en ese aspecto es maravilloso porque nunca, nunca, nunca te va a dejar. ¿Sí? Siempre está al tanto de ti. Desde el momento mismo en que tú ya aceptaste a Cristo en tu corazón, desde ese instante Dios está obrando en ti. Desde ese instante Dios va a ir trabajando contigo. Entonces te decía, empiezan también las dudas de decir, bueno, ¿yo por qué le tengo que dar? ¿Sí? No sé si has oído también a personas que dicen, ay, no, ya el pastor está pidiendo dinero. Ay, no, ¿sí? Nada más sacan dinero y están pidiendo dinero, que no sé qué. Pero cuando estamos en la fe católica, cuando nos pasan la charolita, ¿sí? Nosotros damos, pero ahí das lo que tú quieras dar, ¿sí? Tú dices, no, pues aquí tengo 50 centavos, pues los 50 centavos hecho, ¿sí? Cuando estás en un grupo de ayuda, ¿sí? También te pasan tu charolita, que es la séptima, ¿sí? Y tú también das ay, pues traigo 5 pesos, traigo un peso, y lo das, ¿sí? No hay problema, porque dices, bueno, pues ahí está, no me están diciendo. Pero cuando empiezan a tocarte lo del tema del diezmo, ahí sí dices tú, pero ¿por qué tengo que dar el 10%?
¿Por qué tengo que esto? ¿Por qué? Mira, y también me ha pasado con sacerdotes que se dice, mira, ya trae coche de lujo, ya trae llantas nuevas su coche, ya mira que quién sabe qué, empiezas a criticar, ¿sí? Pero el asunto de todo lo que es ofrenda, diezmo, sembrar y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Llámale como le quieras llamar. El asunto de ello es que tú te enseñes a desprenderte para ayudar a los demás. Eso es lo más importante. No si tienes que dar, no tienes que dar, cuánto tienes que dar, etcétera. No. Enséñate que Dios va a trabajar con tu codicia, con tu ambición y te va a enseñar lo contrario a la doctrina del mundo. La doctrina del mundo dice, acapara tu dinero lo más que puedas. Dios dice, ofrenda que yo te daré. En lugar de tener las manos cerradas, Dios te dice, ábrelas y da, que yo te las volveré a llenar. ¿Por qué? Si tú tienes las manos cerradas así y Dios te quiere dar algo, ¿cómo la vas a recibir? No puedes recibir lo que Dios te quiere dar con las manos cerradas. Pero si tú ofrendas, tú das de acuerdo a tu corazón, como tú quieras, ¿sí? Y a quien tú quieras, en ese instante estás abriendo las manos y las bendiciones de Dios van a bajar a tus manos, van a bajar a tu vida, ¿sí? ¿Verdad que es diferente? ¿Verdad que no es el hecho de que, ay, es que el pastor, el sacerdote se va a comprar su coche? No, el asunto no son ellos. Dios verá con ellos después y hará cuentas con ellos. El asunto es que tú te enseñes a trabajar con esa ambición que antes tenías. Te enseñes a dar de corazón. Esa era una de mis dudas. Otra de las dudas que yo tenía, yo le decía a Dios, bueno, ¿y por qué tengo yo que perdonar si ellos me hicieron esto, esto y esto? Y empezaba yo a hacer mi lista, ¿sí? Y Señor, pero es que me da coraje, mira cómo me están haciendo, mira que... Y más cuando te tienes que quedar callado. Eso de la mansedumbre a mí no se me daba, ¿sí? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente yo peleaba mucho eso, ¿sí? Yo discutía mucho con lo de la mansedumbre, no se me daba. Siempre estaba peleando con todo mundo, siempre estaba discutiendo con todo mundo, ¿sí? Esas discusiones seguían y seguían y no se me daba a mí la mansedumbre y no se me daba el perdón, porque decía mucho la frase que todos tenemos, yo perdono pero no olvido, que eso quiere decir que no perdonas, que sigues trayendo ahí la situación, ¿sí? Entonces, cuando yo le decía así a Dios, bueno, pero es que ellos me hicieron, que no sé qué, ¿sí? Dios me mostraba que de qué te sirve tener ese resentimiento. Fíjate que en el Padre Nuestro dice, perdónanos, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿sí? Pero si te fijas bien en esa parte del Padre Nuestro, dice, perdónanos, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si tú no perdonas a los que no te están ofendiendo, Dios no te va a perdonar. ¿Por qué? Porque está haciendo igual a como tú lo haces. ¿Sí? En el Padre Nuestro hay muchas cosas que nosotros queremos como diciendo, Señor, dame a mí, pero de aquí para allá, no, fíjate que no tan fácil, ¿sí? Cuando tú llegas a perdonar a alguien, no es porque tú ya no quieras tener problemas o total, ya para que no me esté fastidiando, no. El trabajo de perdonar a alguien
es el hecho de devolver lo que Dios te está dando. Si a ti te dio la bendición del perdón por el sacrificio de Jesucristo, que Jesucristo se sacrificó en la cruz por ti y por mí para el perdón de los pecados y resucitó para darnos vida eterna, vida espiritual eterna, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros regresar lo mismo. No porque los otros valgan más o se merezcan más el perdón, no, sino porque Jesucristo murió por mí, por ti, por los demás. Y mínimo, si queremos tener la imagen y semejanza, y si queremos ser como nuestro Padre Dios, tenemos que hacer lo mismo que Él. Jesucristo dijo, yo vengo a mostrar al Padre, porque yo no hago más que lo que he visto a mi Padre hacer. Yo no digo más que las palabras que mi Padre ha dicho. ¿Sí? Entonces, imagínate cuál es nuestra obligación como hijos de Dios. Hacer lo mismo. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Señor, ayúdanos a perdonar si es que no podemos perdonar. Yo tomo la decisión de perdonar. Ayúdame a perdonar. Ayúdame a entregarte a esas personas. Mira, Señor, ya no quiero seguir guardando este resentimiento. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él es justo, ¿sí? Dios hace justicia. La venganza no es de nosotros. La venganza no es de nosotros, la venganza es de Dios. Solo Dios es el único que puede vengarse. ¿Por qué? Porque Dios es el único justo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Él ve lo que tiene la otra persona, las heridas que trae, las situaciones y la alevosía o no con la que hace las cosas, con la que te lastimó. Él conoce tu corazón, sabe cuánto te lastimó eso que hicieron. Y Él va a tomar justicia, pero equilibrando a los dos, tanto la vida del que te lastimó como tu vida. ¿Sí? Y el único que puede ver y conocer a los dos es Dios. No hay más. Tú puedes verlo desde tu punto de vista, pero no sabes ni lo que trae cargando, ni lo que piensa, ni lo que siente, ni si lo hizo con alevosía o no. Tú no conoces su corazón. Dios sí lo conoce. Entonces Dios te dice, perdona tú. No porque lo merezcan, no porque digamos, ay, no, pues es que yo te puedo perdonar porque Dios así me lo ha mandado. No es cierto. A veces, aunque Dios nos los mande y nos los mande y nos los mande, nosotros no perdonamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos muy egoístas. Nosotros seguimos siendo esas personas que son egoístas. ¿Sí? Esas personas que queremos que se haga nuestra voluntad, no la voluntad de Dios. Yo quiero invitarte a que tú veas una cosa, ¿sí? Que te pongas a pensar en esto. Si tú tienes una botella, fíjate, qué bueno que Dios me acordó. Vi una reflexión que me encantó muchísimo, donde está el papá y un muchachito. Y el muchachito se acaba de pelear con una persona. Y entonces el papá lo ve, ¿sí? Y agarra el papá y le da una de esta bolsa de carbón. Y pone ¿cómo se dice? Una camisa en el tendedero. Y le dice al niño, mira, imagínate que la camisa esa
es la persona con la que te acabas de pelear. Y estos carbones son lo que tú quieres decirle, lo que tú quieres hacer. Pégale con los carbones a la camisa. Y ahí está el niño, pues como lo tomó a juego, pues le está aventando y aventando y aventando. Y unos cuantos carbones pegan en la camisa, pero otros no. Ya cuando se termina su bolsa de carbón, va con el papá y dice, ya terminé, mira. Y le enseña, ¿no? Sí, quedó medio manchada la camisa, quedó medio manchada ahí con el carbón. Pero el papá le enseña un espejo y dice, mira, vete cómo estás tú. Sí. Y el niño se ve todo manchado de carbón, pero todo manchado de carbón. Dice, así es el enojo, así es el resentimiento. Sí. Cuando tú estás echándole y echándole al otro, no te estás dando cuenta todo lo que se te queda a ti. No te estás dando cuenta todo lo que te está pasando a ti. Cuánta mancha, cuánta suciedad te quedas por ese enojo. Cuando llega Dios y te dice perdona, haz de cuenta que tú te vas a quitar eso sucio y se lo vas a entregar a Dios. Y tú le vas a decir, Señor, aquí está, yo te lo entrego, permíteme y ayúdame a perdonar. Y se lo entregas, ¿sí? Dios va a hacer todo lo demás, tú no tienes que hacer nada. Dios va a tomar justicia, ¿sí? De lo que es correcto. Dios te va a sanar tu corazón porque tú no estás resintiéndote y resintiéndote y resintiéndote, ¿sí? A mí cuando Dios me dijo esto, cuando Dios me enseñó esto, ¿sí? Primeramente me enseñó y me dice, porque yo me estuve quejando de un hermano en Cristo, ¿sí? Que me traía mucho problema y le estuve diciendo y me dice Dios, ok, ¿sí? Dios sabe que me encanta a mí escribir y me dice Dios, ¿por qué te estás quejando? No, pues por esto y ya le puse me puse ahí a sacar todo porque me estaba yo quejando. Y luego me dice Dios, dice, ¿y qué admiras de esa persona? Oye, pues si estás peleándote, estás enojándote, ¿qué le vas a admirar a esa persona, no? Y dice Dios, ¿qué le admiras? Y ya me quedé pensando, dije, no, le admiro que tiene más fortaleza que yo, sabe decir las cosas, ¿sí? Aunque no tiene tacto, al menos tiene la valentía de decir lo que piensa, ¿sí? Aunque está luego medio equivocada su forma de pensar, pero la expresa. Y yo lo que tenía es que yo no expresaba lo que yo sentía. Yo me quedaba callada. A mí me enojaba y no hablaba, me quedaba callada. Y yo le decía, bueno, pues al menos esa persona sabe expresarse. Eso es lo que le admiro. ¿Y qué más le admiras? Pues que tiene más capacidad de que yo para entender la palabra de Dios, tiene más capacidad que yo para, pues, dirigirse a las personas, etcétera, ¿no? Y luego me dice Dios, ¿y qué le envidias? Tú te quedas como, a ver, espérame, Señor, como que ¿qué le envidio? ¿Sí? ¿Qué le envidias? ¿Qué quisieras tú tener de esa persona? Cuando te empieza a decir así, permíteme tantito. Perdón, es que traía yo reseca mi garganta. Cuando te empieza a decir que le envidias,
te empieza a confrontar con lo que tienes, con lo que traes. Perdón. Te empieza a confrontar con lo que traes. ¿Qué es lo que realmente envidias? ¿Por qué te estás enojando? ¿Sí? Esas actitudes a ti, ¿en qué te molestan? ¿En qué te afectan? ¿Sí? ¿Por qué estás actuando? Dice, y él, te digo como lo he dicho en videos anteriores, Dios me mostró que cuando te llega algo que estás afectada, te mueves. O pegas de gritos, o reaccionas mal, o te enojas, o es el impacto, ¿no? Como pasaba con los muñequitos de feria, que les das el palinazo y cae exactamente en el punto exacto que debe de ser y empieza a moverse el muñequito. Así somos nosotros, cuando nos dicen algo, automáticamente llega a ese punto débil que tenemos y es cuando empezamos a enojarnos o empezamos con una reacción. Entonces Dios lo que me decía es, ¿qué le envidias? O sea, ¿por qué motivo te estás enojando? ¿Qué hay en ti? ¿Qué te está reflejando? Como para que tú estés reaccionando. ¿Sí? Cuando Dios me empezó a enseñar esto, ya pude más en la consejería, porque mandas el dardo, das una palabra, y si empiezas a sacar pretextos y a quererse justificar, quiere decir que exactamente diste en el punto clave. ¿Por qué? Porque la justificación, ¿sí? Esa explicación que tú no le estás pidiendo y te lo están dando, quiere decir que están ocultando algo. No sé si a ti te ha pasado que cuando exactamente te dan en ese momento que no te gusta a ti, ¿sí? O en ese pecado que estás ocultando o en ese detalle que no quieres decirle a los demás, automáticamente tú dices, híjole, mira, es que lo que pasa es que no di dinero porque pues es que no tengo y si te dicen, bueno, ¿y los dulces que te compraste aquí en la esquina? Ah, bueno, es que, y no tenías dinero, bien pudiste dejarte comprarte estos dulces y dar ese dinero, ¿sí? Y empiezas con pretextos igual. Oye, fíjate que estoy a dieta, que no sé qué. Ah, sí, ¿y por qué estás tomando coca? ¿O por qué estás tomando refresco? ¿O por qué estás comiendo de más? Ah, bueno, es que por el día de hoy, y empiezan las justificaciones, ¿sí? Eso es cuando exactamente te dan en el punto correcto. Entonces, lo que Dios a mí me enseñaba, lo que Dios me decía a mí, es, ¿por qué tienes que perdonar? Porque yo te perdone. Sencillo. ¿Cómo le vas a hacer? Fíjate en qué te estás justificando para que sepas por qué te está molestando la otra persona. ¿Qué es lo que realmente pega? Hay momentos en que yo una vez le dije a Dios, bueno, Señor, pero ¿por qué me cuesta tanto trabajo perdonar a otra persona? Y me dice, ¿qué te hirió más? Ah, no, pues es que se comportó así y así. Ya ves que tendemos siempre a hacer una lista. Se comportó así y así, me hizo esto y me hizo aquello y, ¿sí? Ok, sale, te hizo todo esto. ¿Y por qué te lastimó? Ah, Señor, es que y empiezas a tratar de justificarte, pero Dios te lleva más adelante, ¿sí? ¿Y por qué te justificas? No, Señor, no me justifica. A ver, piénsale. ¿Qué es lo que te está reflejando o qué es lo que más te molesta? Y ahí cuando tú dices, es que yo puse la confianza en esa persona,
es que yo puse mi confianza en esa persona, automáticamente lo que Dios te dice, perdón, automáticamente lo que Dios te dice es, te duele el hecho de que pusiste tu confianza en alguien que no tenías que haber puesto la confianza. Eso es lo que realmente a ti te duele. Que pusiste la confianza donde no tenías que haberla puesto. Eso se llama ego. Cuando Dios me dijo eso, dije, ¿a poco? ¿Sí? Y si te pones a pensar, te da más coraje contra ti por haber entregado la confianza en otra persona que no se lo merecía y tú no te diste cuenta. O sea, te da más coraje porque tú te equivocaste, no porque la otra persona te haya lastimado. Porque pusiste tu confianza en otra persona que no deberías. Cuando Dios me mostró esto, me aclaró la duda. Sí, me aclaró la duda de por qué tenía yo que perdonar. ¿Por qué me estaba costando tanto perdonar a los demás? ¿Qué es lo que también Dios me mostraba? ¿Qué tanto crees en Dios? ¿Qué tanto le crees a Dios? Todo el mundo cree en Dios. Hasta el enemigo cree en Dios. Pero ¿qué tanto tú le crees a Dios? Y era lo que yo me quedé. Porque te digo, empecé hoy con mis preguntas también. Y le digo a Dios, bueno, ¿qué es lo que está pasando en mí? ¿Por qué me alejo tanto de las personas? ¿Por qué no me siento a gusto? Sí. ¿Por qué no me siento a gusto a veces? Y Dios me dice, ¿qué tanto te criticaron? Cuando te acercas a una persona, ¿a qué le tienes miedo? No, pues a que me estén diciendo o me estén criticando. ¿Por qué? Y Dios me empezó a llevar hacia atrás para que viera dónde estaba el error. Mi error es haber puesto los oídos en los demás y no realmente mi corazón, mi pensamiento y mi ser en Dios. ¿Por qué? Porque si una vez Dios me dijo, tú cree y yo haré, ¿por qué escucho a los demás cuando me preguntan y me preguntan y me preguntan? ¿Y por qué crees que es Dios? ¿Y cómo sabes que es Dios? Sí. ¿Dónde perdí mi fe? En ese instante. ¿Dónde empezaron las dudas? En ese instante. Si yo le creo a Dios y yo sé que tengo un Dios poderoso, yo sé que tengo un Dios soberano, yo sé que tengo un Dios que todo lo ve, que todo sabe, que yo sé que tengo ese Dios maravilloso, que ve lo espiritual, porque Él que creó tanto el mundo físico como el espiritual. ¿De qué me preocupo? Dios dijo, cree. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Creer en Él. Yo voy a creer en Él. Si tú me dices, salta, yo salto. Si tú me estás diciendo esto y esto que viene a mi mente o a mi corazón no contradicen las escrituras, quiere decir que proviene de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo nunca te va a decir algo que no contradigan las escrituras, al contrario, las va a querer echar para atrás. ¿Sí? Si en mi mente o en mi corazón me viene el ayudar a otras personas, ¿de dónde proviene eso? Pues de Dios, porque Dios me lo está poniendo en mi mente y en mi corazón. Si Dios me pone en mi corazón perdonar, ¿de dónde proviene? Pues de Dios, porque voy a perdonar.
¿sí? Si Dios me pone en mi corazón, ¿sabes qué? Mira, vele y dile estas palabras a tal persona que está sufriendo. Perdón. ¿De dónde proviene esto? Pues de Dios, simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque el enemigo nunca va a permitir que otra persona se sienta bien con las palabras de esperanza y de fe que Dios puso en tu corazón. El enemigo no lo va a hacer. Si sale de tu corazón, de tus emociones o X, ¿sí? Yo le decía hoy a Dios, bueno, Señor, si las cosas son de mis emociones, como ya te había dicho antes, pues de mi equivocación haz el acierto. Tú tienes el poder, tú sabes qué hacer, tú sabes cómo sacar de lo malo bueno. Si yo me equivoqué, Señor, haz tú ese milagro para que las cosas cambien, para que sea una bendición en lugar de una equivocación. ¿Por qué? Porque si me equivoco, va a ser para bien de todas maneras de alguien. ¿Sí? Si me equivoco para mal, me tengo que poner a cuentas con Dios, porque eso ya es decisión entre Dios y yo, ya es situación entre Dios y yo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que simple y sencillamente lo que salga de tus emociones, pídele a Dios que sea de bendición para los demás. Que si es un error, que Dios lo convierta en acierto. Dios tiene esa capacidad y mucho más. Dios dice, cree que yo haré. Si yo creo en algo que va a servir para la gloria de Dios, si yo creo en algo que va a servir para el bien de mis hermanos, ¿sí? Dios lo va a hacer porque estoy haciendo lo que Él me dijo. Tú cree y yo haré. Sí. Esas son partes de mis dudas, fíjate. Y yo le decía hoy a Dios, ¿sabes qué, Señor? Te entrego mis dudas. ¿Sí? Ayúdame tú. Tú ves lo espiritual. Tú sabes mi corazón. Tú sabes y conoces lo que pienso, lo que siento y lo que quiero. Ayúdame tú. Muéstrame tú cómo quieres hacer las cosas. Si no te entiendo o no alcanzo a entender realmente tu voluntad, tú tienes la capacidad para ayudarme a entender. Ayúdame a entender cuál es tu voluntad. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo haga las cosas? Pero ¿cómo vas a lograr esto? Apegándote a Dios, pidiéndole a Dios que sea Él el que se manifieste, que sea Él el que te enseñe, que sea Él el que te guíe. ¿Sí? Y creyéndolo, Dios va a hacer lo que tú tengas dispuesto en tu corazón para bien de los demás y para gloria de Dios. ¿Sí? Yo te invito a que sigamos con estas pláticas. El día de mañana a las 9 de la noche vamos a estar de nuevo con la plática. Vamos a seguir hablando sobre el libro de Juan. Y vamos a hablar qué es lo que Dios siguió hablando con la samaritana. ¿Sí? Cómo ella o cómo ese momento se relaciona con nosotros. Yo te invito a que mañana a las 9 de la noche nuevamente te conectes y vayamos hablando, vayamos platicando y vamos viendo qué es lo que Dios nos quiere mostrar. ¿Sí? Y así vamos a seguir hacia adelante. Espero, primero Dios, si así me lo permite, el sábado volver a subir un testimonio sobre otras dudas que ha pasado en mi vida, en mi caminar. Si son de bendición estas dudas, esta explicación que Dios a mí me ha dado, yo te la comparto de corazón. Y si crees que le puede ser de bendición a otra persona, compártesela también. A lo mejor trae las mismas dudas que yo tengo luego a veces y tengo esa costumbre de preguntarle a Dios, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué más allá?
A mí me gustaría mucho que te formaras esa costumbre tú también, que te formaras ese hábito. De todo lo que te pase, pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios por qué y cree que Él va a hacer. Cree que Él te va a explicar porque Él lo va a hacer en la forma en que tú lo entiendas. Cristo es maravillosamente hermoso, que Él dio la vida por ti y por mí. Él nos conoce tal cual somos. No tenemos que engañarlo, no tenemos que tener posturas, no, ni máscaras. Aquí mira, con Dios podemos andar como Adán y Eva, ¿no? Con nuestra alma y nuestro espíritu al desnudo para entregarle completamente a Dios, porque Él nos conoce como somos. Nos conoce desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y desde que nos acostamos hasta que nos levantamos. Conoce todo sueño, todo pensamiento, todo lo que tienes por dentro, Dios lo conoce. Entonces yo te invito a que vayas platicando cada día más con Dios y vayas entregándole todas esas dudas. Dios va a hacer muchas cosas. Ahora sí, te lo garantizo. Acércate a Dios, pregúntale a Dios, dile a Dios. Va a haber momentos en que tal vez traigas tantas dudas. Tú dile a Dios todas esas dudas y Dios sabrá cómo respondértelas. Así es que solo cree y Dios hará. Bueno, pues que tengas muy buena noche, que Dios te guarde y te bendiga. Y te espero el día de mañana viernes a las a las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, para seguir platicando, para seguir hablando qué es lo que Dios nos muestra. Y si sabes que es de bendición o piensas tú que es de bendición pues esta plática. Estoy poniendo en mi muro de Facebook, me encuentras como Maru Vargas. En ese muro estoy poniendo el link donde vienen todos los videos que se han subido a YouTube. Así es que, pues te espero y que sea Dios que nos siga hablando y enseñando. Que Dios te guarde y te bendiga. Estamos al tanto.